En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Hombre de Dios, la temática que, nos tomó todo el mes, por cierto, de enero, y comenzamos con el mes de febrero, también continuando con esta serie, Hombre de Dios. Bienvenidos todos los hombres y todas las mujeres, sé que nos están aquí siguiendo también, frente a este tema que les interesa también a ustedes como mujeres. ¿Cuáles son las marcas, los rasgos, características? ¿A quién sigue un hombre de Dios? ¿Cómo debe ser un hombre de Dios? Recordemos, 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios. Entonces, la primera, incluso la segunda carta de Pablo a Timoteo, en ambos se refiere a él como hombre de Dios. Entonces, estas dos cartas tienen que ver con las características de un hombre de Dios. 1 Timoteo 4:6 dice así, si esto enseñas a los hombres, o mejor, a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Buen ministro de Jesucristo. El hombre de Dios es un buen ministro de Jesucristo. Esa es una marca. Eso lo acompaña, una característica de un hombre de Dios. Ministrar, ¿qué es? Pues ministrar es servir. Un ministro es un siervo. Serás buen siervo de Jesucristo. Entonces yo cuando entiendo que yo soy buen ministro, que como hombre de Dios he de ser un buen ministro de Jesucristo, entonces yo entiendo que soy siervo de Dios, yo le sirvo a Dios, pero aquí en esta tierra Dios me ha puesto también para servir. Porque al fin y al cabo Jesús vino a servir, no a ser servido. Él vino a lavar los pies de otros. Él vino a servir. Entonces, es un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro es nutrido con las palabras de la fe. Se nutre, se alimenta de las palabras de fe. Es nutrido. Y eso tiene que ver, con una buena alimentación, claro. Las palabras de la fe. No mal alimentado. No, es nutrido de la buena doctrina. Colosenses capítulo 1, versículo 23 dice, Pablo nuevamente, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, ministrar también es dar, es suministrar. Eso es el ministrar. Bueno, por cierto, obviamente, vemos que ministrar es, un ministro es un siervo. Entonces ministrar es servir, claro. Pero también es dar, es suministrar. Yo soy ministro de Jesucristo. Por cierto, en el Antiguo Testamento, haciendo un paréntesis, cuando se refiere a aquel niño Samuel, cuando dice que él ministraba delante del Señor, él ministraba delante de Dios, pues quiere decir que él servía delante de Dios. Pero aquí vemos que él suministra, él da, el buen ministro de Jesucristo. Él suministra, ¿qué? La palabra de Dios, las palabras de la fe. Él comunica fe, eso es lo que hace. Pero ¿cuántos siervos de Dios se les da es por suministrar victimización? Una y otra vez, yo le enfatizo, no confíe en aquel que se victimiza. Lo que pasa es que están, como Pablo también lo advertiría, eso lo vimos la semana pasada, están con la careta y el disfraz de la piedad, se visten de piedad, siendo muy lejanos a la piedad. Versículo 25, dice Pablo también de Colosenses 1, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que os anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministro, al igual que el obispo, es un administrador de Dios. Miren que aquí vuelve a enfatizar Pablo, porque ustedes y yo somos administradores de Dios. Entonces, ¿uno qué hace? Uno suministra, pero no lo de uno, sino lo de Dios. Yo lo que doy, yo lo que comparto como administrador de Dios es el amor de Dios.
Yo lo que comparto es la palabra de Dios. Eso es lo que yo doy. Un siervo de Dios, claro, hace eso. Un siervo de Dios es administrador, suministra, da, pero lo hace fielmente. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, aquí hay algo interesante. Si nosotros vemos los versículos 25 al 27, cuando dice aquí, fui hecho ministro. Claro, ministro, pero ¿ministro de qué? Claro, yo soy ministro de Dios, pero ¿de qué? De lo que viene de Dios. Y aquí me dice del misterio. O sea, usted y yo, como varones de Dios, somos ministros del misterio. ¿De cuál misterio? ¿De qué? Pues de Cristo mismo, de que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Usted y yo somos administradores, recordemos, de las riquezas de la gloria, de este misterio que Dios tiene para todos nosotros. Que por cierto aquí Pablo habla acerca de los gentiles, entiéndase, que el evangelio, que la esperanza, que el Espíritu Santo de Dios no es solo para los judíos, sino para los gentiles. Y ese es el misterio al cual se refiere aquí Pablo. Pero si lo vemos nosotros desde un punto de vista ya amplio y lo aplicamos para nosotros, entonces usted y yo somos administradores de Dios, ¿de qué? De las riquezas de Dios, de las riquezas de la gloria, ¿sí? Porque qué riqueza tan maravillosa es esta. Usted y yo tenemos una riqueza enorme. La palabra de Dios está llena de riquezas. Y usted y yo somos administradores de esas riquezas, que por cierto son riquezas eternas, que no perecen, que no son limitadas. Efesios 6, 21 y 22 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Bueno, aquí se refiere de una manera muy puntual, en Efesios Pablo, a un personaje Tíquico, y no la primera vez que lo menciona. Y cuando lo hace, lo encadena o lo relaciona con aquel fiel ministro de Jesucristo. Y aquí me lo menciona de esa manera. Tíquico dice, fiel ministro en el Señor. Ahora, aquí Pablo, cuando escribe esta carta, está en cadenas. Él mismo así lo expresa previamente. Un buen ministro es fiel, porque recordemos que lleva el mensaje con fidelidad. Aquí, nuevamente, traer a memoria algo que hemos mencionado y que hay que enfatizarlo una y otra vez. Cuando Pablo expresa en la segunda carta a Timoteo, palabra fiel. Entonces, un ministro que es fiel, como Tíquico, fiel ministro del Señor, es aquel que suministra la palabra de Dios, que da la palabra de Dios, que comparte la palabra de Dios como buen administrador de Jesucristo, pero lo hace con fidelidad. O sea, sin apartarse de la palabra de Dios. O sea, pura la palabra de Dios, sin quitar, sin añadir absolutamente nada. Pero finalmente aquí el versículo 22 me dice de Efesios 6, que un buen ministro lleva consuelo. ¿Por qué? Porque él lo que hace es suministrar, él sirve, él da, él ofrece. Porque entiende que es más bienaventurado dar que recibir, como el Señor una y otra vez nos enfatiza. Eso es lo que hace un ministro. Entonces ustedes y yo somos ministros. Bueno, esta familia, los misioneros, son denominados ministros o somos denominados ministros de culto. ¿Pero por qué? Claro, este es un término de carácter legal que lo tenemos ante la autoridad respectiva. Pero en últimas es totalmente cierto, porque lo nuestro es ser administrador de Dios, suministrar, dar, claro, compartir todas las riquezas que vienen de Dios, suministrar, dar consuelo cuando éste se necesite. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar. El hombre de Dios ministra. Y así como le dice tu palabra,
Señor, como aquel varón de Dios, como aquel joven varón de Dios, como así se refiere Pablo a su joven discípulo Timoteo. Es un buen ministro de Jesucristo, así como Tíquico, fiel ministro de nuestro Señor. Así yo lo quiero, mi Señor y Dios. Y Dios lo que tiene para usted es que usted sea administrador de las riquezas de Dios. Esas riquezas que son de Él. Esa palabra que es de Él. La esperanza que es suya. Las buenas nuevas que vienen de Dios, pero que son llevadas a través de los ministros, de los administradores de Dios, de los administradores de las riquezas de Dios, de aquel que ministra, que sirve, que suministra, que da, que comparte, de aquel que consuela. Eso es el ser ministro. Señor, este mundo está lleno de personas que lo único que quieren es reclamar, recibir. Pero hoy entiendo que tú eres aquel que todo me proporciona, que todo me da, que todo me provee, para que yo como ministro, como administrador tuyo, mi Señor, suministre a otros aquello que viene de ti. Suministre los faltantes, los vacíos, que solamente tú puedes llenar en sus vidas, que tu palabra puede saciar. Señor, qué maravilloso es ser ministro de tus riquezas. Que tu bendición recaiga sobre cada uno de estos ministros, sobre cada uno de estos administradores de tus riquezas en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana y muchas gracias de verdad una vez más a todos aquellos medios que desde un principio, desde que inició pandemia, han venido transmitiendo este programa, desde el programa número 1, a Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias, el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo, bueno, la incomparable Guajira colombiana, Corriente del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo, departamento de Antioquia. Antes de despedirse nosotros, quiero pedirle que nos regale un me gusta, el dedito para arriba, ahí en su dispositivo, como siempre. Esto nos ayuda mucho a nuestro canal. Nuestro canal, Soy ICT. Por cierto, pues si no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo e invite a otros a hacerlo. Nos encontramos nuevamente el lunes a las 5 a.m. hora Colombia. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.